matemática, iniciamos la cuarta unidad con el análisis de las partes de un contrato. Muy bien. ¿Qué contiene un contrato? Que creo, si no más recuerdo, es una pregunta que también ustedes han formulado. Un contrato, vamos a iniciar con el título, que nos indica qué tipo de contrato es. Contrato de compraventa, contrato de donación, contrato de permuta, contrato de mutuo, contrato de arrendamiento, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok. El cuerpo sustantivo del contrato. Compañeros, las partes que comparecen. Comparece Jesús Padilla como vendedor. Comparece Carolina Vázquez como compradora. Jesús Padilla se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional de Electores con el registro de electores, con clave única del registro de población, con domicilio tal. Y también a la compradora Carolina Vázquez con tal domicilio, con tal identificación. Muy bien. Lugar y fecha del contrato. Ciudad de México a 23 de enero del año 2022. Como mencioné con antelación, identificación de las personas que lo están suscribiendo. Porque esa identificación también la vamos a agregar a los anexos de este contrato. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Si vamos a encontrarnos representados, entonces también vamos a agregar dicha representación de los intervinientes. Carolina Vázquez se encuentra representado por su apoderado legal, Víctor Medina, quien acredita su personalidad en términos de carta poder, número tal que se agrega a los anexos del presente contrato. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Identificación de los objetos y servicios objeto de este contrato. La materia de este contrato es un departamento que se ubica en tal calle, el cual tiene tal superficie, tiene tales linderos y colindancias. Sobre bienes inmuebles, también vamos a agregar elementos geográficos. Ubicación, linderos, colindancia, superficie, grados donde se ubica, etcétera, etcétera. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Tenemos también, después de este cuerpo sustantivo, vamos a agregar una parte expositiva. Señalamos los hechos o antecedentes relevantes de este contrato. Por ejemplo, Jesús le vende un departamento a Carolina. ¿Qué antecedente creen que sea importante para este contrato? Que no tenga deudas. Pero otro antecedente importante, ¿por qué es importante saber? ¿Está en el registro de la propiedad? Ok, verificar por qué Jesús es propietario. ¿Bajo qué instrumento Jesús adquirió la propiedad? ¿Sí? Jesús la adquirió por contrato de compraventa ante notario público número tal, y este documento en la cual Jesús Padilla es el propietario se encuentra debidamente inscrito en el registro público de la propiedad en tal folio real. ¿Se entiende, compañeros? Es un antecedente que es relevante dentro del contrato. ¿Cómo lo adquirió Jesús? Muy bien. Ok. Vamos a tener también un glosario, si hablamos de un contrato muy técnico, de un glosario que nos explique algunos términos que se van a desarrollar dentro de este contrato. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? El cuerpo normativo es una parte muy importante dentro de los contratos, compañeros,
Y en este punto son los acuerdos que las partes estamos fijando dentro de este contrato. Contrato de Jesús como vendedor, contrato con Carolina. Jesús se compromete a transmitir el dominio del tal departamento. Carolina se compromete a pagar 2 millones de pesos por ese departamento bajo estas condiciones, bajo estos términos, bajo estos supuestos. ¿Se entiende, compañeros? Aquí en este cuerpo normativo establecemos las cláusulas a la cual las partes nos vamos a comprometer. Muy bien. El cierre de nuestro contrato indica la forma bajo la cual nosotros vamos a realizar el acuerdo. Muy bien. Compañeros, pongo mi firma. Pongo mi huella digital. Pongo mi firma electrónica. ¿Se entiende? Son los compromisos. Manifestamos nuestro consentimiento dentro de este contrato. Y agregamos los anexos. Voy a transcribir el instrumento de propiedad en la cual Jesús adquirió la propiedad. No, lo agrego a los anexos copia certificada. Las identificaciones de las partes, de los testigos, ¿dónde lo voy a agregar? En los anexos. Los comprobantes de no adeudo de agua, de luz, de predial, ¿dónde lo voy a agregar? Los anexos. A los anexos. Pago de impuestos, de contribuciones y demás, ¿dónde lo voy a agregar? A los anexos. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Ok. Ahí está, de una forma un poco más gráfica, nuestro contrato, compañeros. Ahí vemos el contrato que estamos suscribiendo. Contrato de donación. La ciudad en donde se está celebrando dicho contrato, los días. En este contrato, en este caso, es un contrato que se está dando ante la fe de un notario público en la cual comparecen tales personas a celebrar dicho contrato, acreditan su personalidad y se identifican, ¿verdad? ¿Vamos bien? Presentamos la declaración y los antecedentes. ¿Vale? Aquí ponemos todo ese rubro de los antecedentes que son relevantes para nuestro contrato. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Vamos a agregar el cuerpo normativo que son las cláusulas, que es a los compromisos que nos estamos comprometiendo las partes en la celebración de este contrato. ¿Ok? Muy bien, compañeros. Después de estos elementos, revisamos la personalidad de las partes que están interviniendo dentro de este contrato, que tengan la capacidad plena para suscribir el mismo, y si un tercero está interviniendo en representación de una parte, debe de agregar el instrumento bajo la cual tiene esta personalidad para comparecer por esta persona, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Y agregamos, por supuesto, la aceptación a la cual las partes nos estamos comprometiendo a cumplir con este contrato que hemos suscrito con antelación. Muy bien. Ok, compañeros. De todo esto que mencionamos, destacamos estos puntos. Ahí va. Estructura de los contratos, las partes, el preámbulo, las declaraciones, las cláusulas y la aceptación. Veámoslo de una forma un poco más gráfica. Aquí está. ¿Qué tipo de contrato es, compañeros? Compraventa. Compraventa. ¿Quién está compareciendo en su Constructora. carácter de vendedora? Una constructora. Una constructora. Es una persona moral. Esa persona moral
debe estar debidamente. Es un representante, ¿no? Es su representante. Aquí en este contrato, evidentemente, se debe agregar acta constitutiva. Exactamente, el acta constitutiva en la cual se va a designar el administrador, el consejo de administración, y en su caso de haber un poder notarial, también vamos a agregarlo para ver si Miguel Ángel Betanzos Hernández tiene la capacidad de comprometer a Inmobiliaria Portovento. ¿Vamos bien? Por la parte vendedora, comparece una persona física, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Muy bien. Las partes que están interviniendo dentro de este contrato. La parte vendedora y la parte compradora. Y el tipo de contrato que sería un contrato de compraventa. Como no se está estableciendo ningún otro supuesto, entendemos que es una compraventa plena. No existe ninguna condición, no existe ninguna otra carga que se le imponga a las partes, porque de haber alguna carga, se tendría que establecer desde este momento. Contrato de compraventa a plazos, contrato de compraventa con reserva de dominio, contrato de compraventa de esperanza, aquí es donde se tendría que establecer. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Muy bien. Bueno, ya vimos este preámbulo, quienes están compareciendo y deben acreditar debidamente su personalidad. Las declaraciones, los antecedentes, las manifestaciones que las partes realizan para señalar que tienen plena capacidad para celebrar el acto jurídico, que se encuentran debidamente representadas en el caso de comparecer una tercera persona, y además señalan sus domicilios, el objeto del contrato, los antecedentes dentro de este capítulo de declaraciones. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Vamos a uno de los aspectos más importantes de los contratos. Son las cláusulas, los cuerpos normativos del contrato. Las cláusulas esenciales sin los cuales el contrato no puede existir. ¿Qué elementos son necesarios dentro del contrato, compañeros? Si no los tenemos, no existe el contrato, compañeros. Sobre los elementos que vamos a destacar, compañeros, elementos de existencia y elementos de validez. Siempre en un contrato revisen esto, existencia. Así, a grosso modo, consentimiento y objeto directo. El objeto directo es la prestación, dar, hacer, no hacer. Validez. Capacidad de las partes. ¿Sale? Ausencia de vicios del consentimiento. ¿Sale? Objeto indirecto. Acuérdense que el objeto sea posible física y jurídicamente, que el objeto sea lícito, que el objeto se encuentre dentro del comercio, etcétera, etcétera. La formalidad. ¿Vale? Revisen esos. Si no está esto, compañeros, el contrato no tendrá ninguna validez. El contrato no puede existir. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Naturales. Aunque no la agreguemos, sabemos que va implícito al contrato. ¿Sí? A ver, veamos el ejemplo. Aunque no la agreguemos, va implícito. Ahí va. Les pongo el ejemplo. En esta parte, se está diciendo que el objeto de este contrato es transmitir el dominio de un bien. Sí. ¿Dónde lo leemos? Ahí físico, ¿dónde dice? Contrato de compraventa. Ok, entonces, ¿qué me está diciendo usted, mi estimado Eduardo? Que ese tema de que el objeto de ese contrato es transmitir el dominio va implícito. ¿Se entiende? Sí. O sea, entendemos que esa es la naturaleza de la compraventa, la transmisión del dominio. ¿De un bien?
¿Sí? Entonces, es un elemento natural, aunque no establezcamos que transmitimos el dominio, como dice Eduardo, esa es la naturaleza del propio contrato. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sale? Cláusulas accidentales. Es necesario que las partes así lo establezcamos. Las partes la tenemos que señalar. Si no la establecemos, no existen estas cláusulas. ¿Sale? Modalidades, cargas, gravámenes, intereses, etcétera, etcétera. Las vamos a pactar aquí. Por ejemplo, las siguientes cláusulas que vamos a señalar son cláusulas accidentales. Benito, te escuchamos, por favor. Disculpe, ¿se puede considerar como natural cuando en un contrato de compraventa están dos personas que compran, pero en ninguna de las cláusulas dice que es copropiedad? ¿Se puede considerar como algo natural, o sea, que está implícito ahí? O sea, compra usted junto con otra persona. Sí, Ok, y no se establece hasta cierto punto qué está adquiriendo cada uno de ellos. sí, o sea, la copropiedad, pues si es copropiedad o no. Se, Puede quedar implícito que sea copropiedad. se va a entender que va a existir una copropiedad. Compra usted Benito junto con Evelyn. Se entiende que va a haber una copropiedad a partir de ese momento. Aunque no vaya implícito, mi estimado Benito. Ah, ok. ¿Sale? Gracias. Sí, Sí. gracias. Muy bien. Muy bien. Las cláusulas accidentales. Estas son un ejemplo de cláusulas accidentales. Cláusulas penales. Se establece una sanción o pena económica para el caso de que exista un incumplimiento. ¿Vale? Establecemos una sanción para una de las partes que no cumple con el contrato. Se establece como fecha límite para el pago de la renta los primeros 5 días del mes. En caso de que no se paguen estos primeros 5 días, se generará un interés moratorio del 10%. ¿Vamos bien? ¿Sí, compañeros? Cláusulas de no responsabilidad. Eliminar la responsabilidad de las partes como derivados de un acontecimiento de la naturaleza o derivados de un hecho que las partes establecen que no se estipule ninguna responsabilidad para ellas. Por ejemplo, si yo en el estacionamiento del centro comercial digo, la empresa no será responsable por objetos olvidados dentro de los vehículos, entendemos que estoy estableciendo una cláusula de no responsabilidad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Cláusula comisoria. El pacto por porte-fort que hemos establecido, compañeros, en los contratos bilaterales o sinalagmáticos. Compañeros, si una parte no cumple, ¿por qué yo sí tengo que cumplir? Díganme ustedes. ¿Por qué, compañeros? ¿Sale? Celebro un contrato con Evelyn, un contrato de compraventa a plazo. Cuando le voy a entregar el bien a Evelyn, ella no me paga el anticipo que debería de darme. ¿Le tengo que transmitir el dominio de la cosa? Pues no, ¿verdad? No. No, porque si no está cumpliendo con su obligación, ¿por qué yo sí tengo que cumplir? ¿Ok, compañeros? Muy bien. Muy bien. Cláusula, bueno, ya terminando la cláusula, llegamos a la aceptación del contrato. Las partes manifiestan su consentimiento de obligarse por este contrato. Firma, huella digital, firma electrónica, etcétera, etcétera, que es la manera que las partes van a manifestar su consentimiento de sujetarse a lo que establece este contrato. Muy bien. Ok. Ya conocen ustedes, estimados amigos, la clasificación de los contratos. Ahora vamos a hablar
de los contratos que regula la legislación civil. Y entonces empezamos con